Abba, te damos gracias, te damos gloria, Señor. Manifiesta tu poder en el poderoso nombre de Jesús. Alabado sea tu nombre, Padre bendito. Bendito seas tú, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Amén, mis hermanos. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a empezar una meditación en esta tarde, amén. Aleluya, gloria a Dios. Santo, santo, santo es el Señor. Bendito sea tu nombre, Padre. Bendito sea tu nombre, Jesús. Aleluya. Gloria, gloria a Dios. Oh, Rabacanta la basanda. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya, mis hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Estamos aquí un día más, mis hermanos, tratando de seguir adelante con la obra del Señor, amén, como manda su palabra, sabiendo que todo nuestro trabajo en el Señor no es en vano, ¿verdad, mis hermanos? ¿Cuánto dice amén? Amén. Y el Señor es fiel. El Señor vela por cumplir su palabra, amén. Hemos empezado a grabar ahora porque había olvidado mi móvil, mis hermanos. Bendecimos a nuestros hermanos que están ahí conectados. Los de Soria, a todos nuestros hermanos de Soria, de Segovia, les bendecimos. A Pavel, a Besa, Mario, Kalina, Doccha, a Iván, a Tijomí, Paulina, amén, mis hermanos. Bendecimos a todos los hermanos ahí a la familia de nuestro hermano Kashmir. Bendecimos a todos, mis hermanos. Aleluya. Vamos, mis hermanos, vamos a empezar vamos a decir, una meditación, una reflexión aquí en el estudio. Génesis 49, amén. Génesis 49. Aleluya, amén. Veo todos ahí. Sí, esto es Génesis 49, pero... Sí, sí. Bien, no hay que justificar. Génesis 49. Aleluya. Vamos a hablar, nuestra hermana Daniela también. Georgieva. Dios te bendiga, mi hermana. A todos los hermanos. Génesis 49. Vamos a hablar un poquito sobre este capítulo, ¿no? Yo estaba meditando sobre este capítulo 49 de Génesis. Y de verdad que me llama mucha atención lo que sucede aquí, ¿no? Y en mi Biblia el título que está aquí es Profecías de Jacob acerca de sus hijos, ¿no?
En otro dice las bendiciones de Jacob sobre sus hijos, ¿no? Pero la verdad, si lo miramos, ¿no? Él está profetizando, él está bendiciendo, pero él está haciendo un acto profético, mis hermanos, sobre su generación. ¿Me estoy entendiendo? ¿Sí o no? Y esto es algo que tenemos que aprender, ¿no? Por esto es muy importante que andemos en el Espíritu. Andemos en el Espíritu. Dice la palabra de Gálatas, andemos en el Espíritu y no satisfaremos los deseos de la carne, ¿verdad, mis hermanos? A medida que andemos en el Espíritu, vamos a entender las cosas del Espíritu, ¿no? Si alimento mi espíritu, significa que voy a crecer en el Espíritu. Si alimento mi carne, significa que la carne va a crecer, va a florecer también. Como se dice, ¿no? Todo lo que usted y yo alimentamos crece, mis hermanos. ¿Sí o no? Si alimenta lo malo, el malo va a dominar. Si alimenta lo bueno, va a prevalecer lo bueno. ¿Sí o no? Lo bueno va a dominar. Entonces, ahí en Génesis, amén, 49 a partir del verso 1 dice, y llamó Jacob a sus hijos, y dijo, juntaos, yo declararé lo que ha de acontecer en los días venideros. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Y él comienza entonces a declarar, a profetizar, a declarar la bendición. Y él le dice, mis hermanos, verso 3, Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas. No serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre. Entonces te envileciste subiendo a mi estrado, o profanaste subiendo a mi estrado. Vamos a leer hasta el 5, ¿vale? Que es donde vamos a meditar. Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad, sus armas. En su enojo no entre mi alma, ni mi espíritu se junta en su compañía. Porque en su furor mataron hombres, y en su ira o temeridad desjatearon toros. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira que fue dura. Yo los apartaré de Jacob, y los esparciré en Israel. Amén, mis hermanos. Hasta aquí, verso 7 hemos leído de momento. Amén. Bueno, entonces, mis hermanos, como dije aquí, la profecía de Jacob sobre sus hijos, ¿no? Y me llamó mucha atención lo que él está declarando aquí, porque si lo leemos solo con ojos humanos, va a decir, no, es solo una declaración de bendición del Padre sobre los hijos, ¿no? Pero cuando leemos un poquito la historia de lo que sucedió a las tribus y de los días de hoy, vamos a entender que este hombre estaba siendo usado por Dios en lo que estaba haciendo. Amén, mis hermanos. Lo que Jacob estaba haciendo aquí no estaba haciendo en la carne, Jacob lo estaba haciendo en el Espíritu. En el Espíritu. Y me llama mucha atención. Y de verdad que aquí he aprendido, se puede aprender mucho aquí, mis hermanos, leyendo. Estamos meditando, pero es importante que leamos, releyamos, meditemos en ese texto, porque de aquí se puede sacar. Y entonces se puede sacar lecciones, ¿no? Y es un capítulo interesante, porque Jacob ya está Jacob siente que ya llegó en el final.
Jacob siente que la línea de llegada es ahí, que ya está anciano y siente que el Señor le está llamando, le va a llevar. Y antes de que eso suceda, él tiene la responsabilidad de declarar la bendición de Dios sobre su generación. Porque cuando leemos la historia de Jacob, mis hermanos, vamos viendo que Dios ha guiado cada paso desde el embarazo, desde que se dio la luz, cada paso de la vida de Jacob, Dios ha estado guiando. ¿Por qué? Porque Jacob, mis hermanos, él estableció Dios como, él puso Dios en primer lugar en su vida. Amén. Así que por más que usted y yo oremos, dame la bendición de Jacob, pero viviendo como si fuera el hijo de Esaú, no. ¿Me entendéis o no? Entonces, Jacob se paró. Sí, cuando leemos la historia de Jacob, este hombre en cada paso de su vida, en que Dios fue obrando, que Dios fue ministrando sobre la vida de él, dice la Biblia que a medida que Dios iba hablando, cuando leemos su historia, él iba levantando altar, como memorial de lo que Dios había hablado, de las experiencias que él había vivido, mis hermanos. Amén. O sea, él no vivió una fe así, una fe inconsciente. Yo dejo que la vida me lleve, y a ver hasta dónde llego. Un ejemplo, ¿no? Hay una canción, ¿no? En Brasil hay una canción que me lleve la vida, ¿no? Voy a dejar que la vida me lleve. No, Jacob, ele foi marcando cada passo que foi vivendo. E eu, verdade, aqui, leyendo, como dije domingo, leyendo o livro de Gênesis várias vezes, de verdade que me llenó de muito temor viendo a história destes homens. E às vezes veo gente hoje falando em contra de Israel, mis hermanos, e não sabe o que estão fazendo. Não sabe o que estão fazendo. Quando uno habla mal contra Israel, quando uno maldice a Israel, está maldiciendo a sí mismo. Quando habla mal de Israel, está trayendo maldição sobre sua vida, porque não se trata de uma nação solamente, se trata de lo que Deus, del pacto de Deus com Jacob, com Abraão. Amém? E quando Deus le dijo a Abraão, não, eu bendecirei los que te bendijeren, y maldiciré los que te maldigan serán maldecidos. Entonces, o sea, y en ti serán bendecidas todas las naciones de la tierra. O sea, mis hermanos, las naciones de la tierra dependen de las bendiciones que Dios ha declarado sobre Abraham y su descendencia. Quiera las naciones o no. ¿Sabías? ¿Sabías o no? ¿Quiere ver una nación prosperar? Es que esta nación comienza a orar, interceder por Israel. Amén, mis hermanos. Y entonces Jacob viene de ahí. Estamos leyendo ese texto, pero aquí detrás hay todo un estilo de vida totalmente entregado a Dios, al Dios eterno, mis hermanos. Y este hombre vivió una vida, este hombre, él no vivió por vivir. Y me llama la atención porque a veces muchos quieren recibir la bendición de Dios, pero están viviendo por vivir. Dios tiene que bendecirme, es que yo merezco. Dime en qué. ¿Qué hemos hecho para merecer la bendición? ¿Sí o no, mis hermanos? Por misericordia. Por misericordia. Pero estos hombres merecen el honor de que ellos, en aquellos tiempos, sin una Biblia, mis hermanos, sin una Biblia, sin un pergamino, sin nada, estos hombres fueron fieles. La gente hoy con la Biblia de Génesis, Apocalipsis, están tropezando. Y hemos tropezado con Génesis, conociendo Génesis, Apocalipsis, ¿sí o no?
Entonces, merece nuestro respeto, ¿sí o no? Y ahora este hombre está en los últimos años de su vida, de la trayectoria. Este hombre es como Pablo dijo, ¿no? Él combatió el buen combate. Estaba encerrando la carrera y guardando la fe. Pero antes de que fuera, Dios está usando a este hombre como un profeta para declarar las bendiciones venideras. Amén. Y entonces, como hemos leído, ¿no? Él dice, el verso 2, él dice, juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestros padres. Amén. Pero el verso 1 le dice, y llamó Jacob a sus hijos, y dijo, juntaos, y os declararé lo que ha de acontecer en los días venideros, mis hermanos. En los días venideros. Amén. Y entonces él comienza declarando la bendición sobre la vida de los 12 hijos que tuvo. Él empieza declarando la bendición sobre la vida de Rubén. Y él empieza alabando y hablando de las calidades de Rubén. Rubén fue el primogénito de Jacob. Amén, mis hermanos. Rubén fue el primogénito. Y él mismo dice, Rubén, tú eres primogénito, mi poderío en el principio de mi vigor. Prominente en dignidad y prominente en poder. O sea, él era todo eso, amén, mis hermanos. Rubén era, por ser el primero, él representaba, significa que él tendría que heredar la bendición de la primogenitura. ¿Me está entendiendo, mis hermanos? Y Jacob mismo le alaba y le dice, eres todo eso, incontrolable como el agua. O sea, nada lo podía detener a Rubén. Esto era lo que, escucha, esto era en lo que Rubén tendría que ser en el futuro. Amén, mis hermanos. No tendrás preeminencia, porque subiste a la cama de tu padre y la profanaste. Él subió a mi lecho. O sea, Rubén fue el primero hijo de Jacob y tendría el derecho de la primogenitura, de heredar la más grande bendición. Y más aún, mis hermanos, Rubén como primogénito, él sería el patriarca después de su papá. Pero, sin embargo, como se dice, pero hubo un pero, hubo un sin embargo aquí. Perdió la bendición. ¿Por qué, mis hermanos? ¿Por qué Rubén perdió la bendición? Porque Rubén profanó. Rubén se acostó con la concubina de Jacob. Este está con la madre de sus hermanos. Este está en Génesis 35, 22. Amén. Vamos a leer Génesis 35, 22. Para que conste. Os animo a leer el libro de Génesis, mis hermanos. 35, 22. Alabado sea Dios. Dice la palabra del Señor. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y dormió con Bilha, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. O sea, en aquellos tiempos eso sucedió, pero no sabemos por qué, no hubo una corrección. Esto siguió. Porque quizás Dios no le dijo nada a Jacob. Tranquilo que allá adelante le espero. ¿Sí o no? Es como que
Es como que a veces aquel creyente, mis hermanos, que él está haciendo lo malo y nada sucede, no hay reprensión, y le dice, entonces significa que Dios me está probando. Dios está probando lo que estoy haciendo. Es que me está yendo bien a pesar de que lo que estoy haciendo. ¿Me estoy entendiendo? Pero más adelante hay un acerto de cuentas. Este es el problema, ¿sí o no? Entonces Rubén hizo todo eso. Y él pensaba, a pesar de que yo he hecho esto, pero a mí me pertenece la bendición. La herencia de la primogenitura es mía. Pero no sabe que lo que estaba guardado para él, mis hermanos. Entonces su papá, usado por Dios, porque cuando leemos la Biblia lo vamos entendiendo, mis hermanos, usado por el Señor, porque vamos a decir que si Rubén no hubiera hecho eso, mis hermanos, quizás el Mesías vendría de la tribu de Rubén. ¿Sabías o no? Porque era el primogénito. Por el hecho de profanar el hecho de su papá, de acostar con Villa, teniendo varias mujeres, significa que él pervertió, él dio renda suelta a la carne, mis hermanos. Él dio renda, él alimentó la pasión. Y me llama la atención justo cuando leo este texto, porque tiene que despertarnos, ¿sí o no? Hay muchos que están perdiendo la bendición porque están cometiendo el error de Rubén de alimentar la carne. Y como yo dije, lo que usted y yo alimentamos va a prevalecer. Va a prevalecer, ¿verdad, mis hermanos? Y esto tiene todo que ver con santidad. Cuando leemos este texto, esto tiene todo que ver con la santidad. Fíjate que ahora vamos allá en Levítico 20, 11. Y él cometió belleza, porque el hecho de haberse acostado con la mujer de su papá, sabiendo que no le pertenecía, no le correspondía, ni a él ni a sus hermanos, era la mujer de su papá, mis hermanos. Y él cometió una inmoralidad. Pero lo que pasa es que Dios tenía un pacto con Abraham, Dios tenía un pacto con su descendencia. Entonces el Señor más adelante establece en la ley moral levítica, Levítico 20, 11, vamos a leer ahí. El Señor estableció que maldito, mis hermanos, es el que se acueste con la mujer de su padre. Y Rubén, mis hermanos, perdió la bendición, heredó la maldición, vamos a decir así, por haber cometido esa gravedad. 20:11 dice, cualquiera que yacere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió, ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos. Entonces fue establecida en la ley. Ahora vamos a Deuteronomio 27:20. Deuteronomio 27:20. Alabado sea Dios, que el Señor reprenda al diablo, mis hermanos. Satanás, escucha, Satanás va a hacer todo lo posible para que usted y yo no heredemos la bendición. Guarda esa palabra. El diablo, el infierno, ahora mismo está obrando para hacer todo lo posible que usted y yo no disfrutemos de las bendiciones. A veces la pierde, a veces mete la pata. ¿Me entendés, mis hermanos? Y él se creía el fuerte. No, yo estoy bien, es que yo soy el primogénito. Si yo soy fuerte, yo nunca caigo. No, por eso Pablo dice que esté de pie, cuídese para que no caiga. ¿Ah? Yo estoy por encima de mis hermanos.
Yo voy a ser patriarca, yo voy a ser el que va a gobernar. Las bendiciones me pertenecen a la tribu de Rubén, mis hermanos. Y si leemos, cuando leemos el Antiguo Testamento, escucha, no se oye un profeta, un libertador que haya salido de la tribu de Rubén, ¿sabía? Porque no guardó su corazón. ¿Sabe cuál es la diferencia de usted y yo y de Rubén, mis hermanos? Que hoy Cristo murió por nuestros pecados. Pero pongámosle cuidado, amén. Pongámosle cuidado porque en el día de juicio vamos a tener que ver las caras. Vamos a tener que ver las caras con el Señor. Yo sé que esa palabra es dura. Quizás no se escuche en cualquier lugar por ahí. Vamos a tener un día de arreglar cuentas. Y más vale que usted y yo pongamos en día con el Señor. Que estemos en día con Dios. Amén, mis hermanos. Porque nadie sabe el día de su partida. ¿Sí o no? No nos fue revelado que vamos a morir mañana o pasado, ¿sí o no? O el 2021 nos vamos ahí, todavía no nos reveló el Señor. Alabado sea Dios. ¿Cuántos pueden glorificar a Dios? Aleluya. Deuteronomio 27, mis hermanos. 27, 20. Así que cuida tu corazón. Proverbio 4, 23. Sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Amén. Deuteronomio 27, 20. Dice: maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre. Y dirá todo el pueblo, amén. Entonces Dios estableció esto en las leyes morales, mis hermanos, que Dios estableció para el pueblo. Esta fue una de las que Dios estableció también. O sea, lo que Rubén hizo estaba mal, no solo ante los ojos del hombre, estaba mal ante los ojos de Dios. Y estaba mal ante los ojos de los hombres. Entonces por esto él fue desheredado de la bendición. Amén, mis hermanos. Perdió la bendición. Escucha, esa palabra que estoy ministrando, primero es para mí. Tenemos que guardar nuestro corazón, mis hermanos. Amén. Y las consecuencias. Escucha, otra lección que saco de aquí, que podemos sacar de aquí, es que Rubén siguió siendo una de las tribus. Siguió siendo hijo de Jacob, mis hermanos. Pero tuvo que aguantar las consecuencias. Tuvo que aguantar las consecuencias de su error. Amén, mis hermanos. Hoy en día escuchamos muchos cuentos, ¿no?, de algunos predicadores que dicen: es que estamos en el tiempo de la gracia. Es que la gracia cubre todo. ¿Todo qué? ¿Por qué que Dios dejó de ser santo? No, ¿verdad, mis hermanos? Dios sigue siendo 3 veces santo. Si nos arrepentimos, tenemos la vida eterna garantizada, pero las consecuencias de nuestros errores vamos a aguantarlo. Dios perdona el pecado, pero las consecuencias son inevitables, mis hermanos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Cuántos de nosotros que estamos aquí que hemos sufrido en la carne las consecuencias de nuestros errores? ¿Sí o no? A pesar de saber que Dios nos ha perdonado, mis hermanos. Entonces, a causa de eso, Rubén, mis hermanos, a causa de su carne, de haber dado rienda suelta a la carne, de haber entregado a esta pasión,
No sabemos si buena no fue la intención con que hizo eso, ¿no? De profanar. O de decir, no, yo soy, mira, yo puedo hacer eso y no me sucede nada. Yo vivo como quiero y hago lo que quiero y fíjate que a mí no me sucede nada. Pero en el último día, en que Dios estaba usando a su papá para decretar, profetizar las bendiciones, Él nos recibió, mis hermanos. Entonces voy a volver a repetir la lectura aquí en Génesis 49, amén. Para que pasemos a la segunda. Génesis 49. Escucha, el deseo de Dios es que nos vaya bien. El deseo de Dios es que a mí y a usted nos vaya bien. Y que a nuestros hijos les vaya bien. Amén, mis hermanos. Yo me imagino que Rubén quizá pasó el resto de su vida, mis hermanos, amargado y llorando y resentido. ¿Por qué he hecho eso, no? Como Esaú, que a causa de despreció su primogenitura, dice la palabra, ¿no? Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú, porque Esaú... Entonces Jacob, mis hermanos, Jacob era un hombre, él sabía, Jacob sabía lo que era lo que representaba la bendición de la primogenitura. Él sabía lo que representaba la bendición para él. Amén. El problema es que hay muchos hoy en día y que usted y yo no incurramos en este error de despreciar las bendiciones. Amén. Sobre todo las eternas, no cosas materiales, las eternas, mis hermanos. Las eternas. Las que son evidencia de que el reino de Dios está establecido en nosotros. Amén. Génesis 49, vamos a volver a leer ahí. Entonces, verso 3, Jacob le dijo, Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas. No serás el principal. Ya no serás, Jacob está diciendo, a partir de ahora ya no serás el primogénito. Porque ¿quién heredó el derecho de la primogenitura, mis hermanos? Judá. Judá. Pero luego vamos a entrar con Judá, amén. Y vamos a seguir el próximo martes. Pero vamos a leer ahora el verso 5, amén. 5 dice, pero antes vamos a leer, mis hermanos, vamos a leer Gálatas 5:17, para que pasemos a la segunda bendición, profecía de Jacob. Gálatas alabado sea Dios, Santo Espíritu, Santo Espíritu, Santo Espíritu. 5:17. Gálatas 5:17 dice, mis hermanos, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el deseo del Espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Amén, mis hermanos. ¿Cuál es la puerta de entrada de los demonios en la vida de un ser humano? El pecado. Solo el pecado. El diablo no tiene más legalidad que el pecado, mis hermanos. ¿Sí o no? Para zarandear a alguien es el pecado. Es la carne. Por esto usted y yo no podemos dar cabida a la carne. Amén, mis hermanos. A la carne. Vamos a pasar ahí rápidamente. Entonces vamos a leer ahora el verso 5. Verso 5 de Génesis 49. Capítulo 49 dice: Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad, sus armas.
en su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía. Porque en su furor mataron hombres, y en su temeridad o en su ira desjarretaron toros. Maldito su furor que fue fiero y su ira que fue dura. Yo los apartaré de Jacob. Yo los apartaré de Jacob y los esparciré en Israel. Amén. Hasta el verso 7 estamos leyendo, mis hermanos. Y aquí está otro problema, mis hermanos, que ahora Leví y Simeón. Leví y Simeón, ellos habían cometido, ¿cuánto conoce la historia de que ellos mataron toda la tribu, todo el pueblo de Siquem? Lo conocen, ¿no? Si lo lees ahí, violaron a su hermana Dina. Entonces ellos, enfurecidos, aquellos hombres, dice que Siquem estaba arrepentido y Siquem estaba incluso dispuesto a resarcir, ¿cómo se dice? Estaba dispuesto a pagar, ¿no? Por lo que hicieron, a dar un dote a los hermanos, a la familia, porque el corazón dice que si lees está por ahí más atrás en el capítulo, los capítulos anteriores vão encontrar ahí el tema de los hijos de Leví y Simeón. Entonces, mis hermanos, Siquem incluso estaba dispuesto a indemnizar, es la palabra que estaba buscando. Estaba dispuesto a pagar una indemnización a Dina y casarse con ella, porque dice que su corazón, su alma se ligó al alma de Dina. Y vino y pidió perdón. Y vino y estaba dispuesto a casarse con ella. Esto ante los ojos de Dios no estaba mal, porque había reconocido su error y estaba dispuesto a asumir, porque la ley decía eso. En la ley moral está escrito eso. Pero ellos, enfurecidos, dijeron que sí, pero con una condición, ¿no? De que ellos circuncidaron todos los hombres. Entonces ellos darían sus hijas, sus hermanas, y ellos darían las hijas de él para casar con los hijos de Israel. Israel daría, ¿me entendéis o no? Y ambos serían un solo pueblo. Este fue el pacto que ellos hicieron. Bien, ¿sí o no? Y esa gente estaba tan dispuesta, mis hermanos, que ellos circuncidaron todos. Les pareció bien a los varones y circuncidaron todos. Pero resulta que Leví y Simeón, gobernados por la ira, por el enojo, por el resentimiento, ellos fueron al tercer día que todos los hombres estaban debilitados y mataron a todos los animales, todos los hombres de Siquem, a todos los animales, llevaron cautivo, pero hicieron una barbaridad, mis hermanos, una barbaridad. Jacob los reprendió, pero tampoco fue una reprensión. Fue una reprensión que me habéis avergonzado delante de esta gente. Y tuvieron que cambiarse de tierra, porque dice, ahora ¿cómo nos vamos a ver? Y también aquí podemos decir que aprendemos otra lección. Imagínense, mis hermanos, diríamos que si la Biblia fuera solo Génesis,
diríamos, no, ellos tienen la razón, ¿sí o no? Si fuera solo Génesis diríamos, no, pero yo también haría lo mismo. Es que fue la hermana de ellos tendrían derecho a vengarse. Si la Biblia terminara en Génesis, sí. Pero todos esos errores cometidos, mis hermanos, Dios los permitió para enseñarme a mí y a ti lecciones. Amén. Mis hermanos, lecciones. Y voy parando, mis hermanos. Vamos a seguir el próximo martes. Amén. Entonces ellos deberían recibir la bendición. Pero entonces, otro tipo de bendición. Pero entonces Jacob le dijo, no, las palabras de Jacob a ellos fue, Simeón y Leví son hermanos, sus armas instrumentos de violencia, y en su consejo no entre mi alma. A su asamblea no se una mi gloria. Dice, porque en su ira mataron. Pero ¿quién está hablando a través de Jacob, mis hermanos? El Señor. El Señor. En su asamblea no entra mi gloria, porque en su ira mataron hombres, y en su obstinación desjarretaron bueyes. Maldita su ira, porque es feroz, y su furor, porque es cruel. Los dividiré en Jacob, dice el Señor. Está hablando el Señor. Y los dispersaré por Israel. Y esto sucedió, mis hermanos. Sucedió, por ejemplo, cuando en la división de las tierras, en la división de las tribus, ahí se dispersó las tribus. Por ejemplo, las tribus de Simeón, la de Leví, por causa de Aarón, mis hermanos. Por causa de Aarón había un pacto. ¿Me entendéis o no? Entonces ellos son en las tribus sacerdotales. Entonces Dios tendría que cumplir el pacto que había jurado, que había prometido a través de Aarón, que los descendientes de Aarón, mis hermanos, pero también pagaron caro. Sobre todo en el tiempo de la rebelión de las tribus, del pueblo. Que el Señor reprenda al diablo, mis hermanos. Hay una palabra del Señor para nosotros. Siento que el Espíritu me está diciendo, ten cuidado con tu corazón. Amén. Cuidemos nuestro corazón. Entonces, mis hermanos, escucha, si fuera ahora mismo mi último día y tu último día, ¿cómo te presentarías? Entonces estos hombres dijeron, ellos fueron allá, asesinaron literalmente a todos, mataron a todos, mis hermanos. Gente que ya estaba rendida, esta gente estaba arrepentida, cobardemente lo hicieron. Como dije, si todo terminara en Génesis, diríamos, no, ellos tienen razón, pastor. Yo estaba meditando en esa palabra, leyendo y me viene el corazón. A veces como que somos que somos descendientes de las tribus, ¿sí o no? De Simeón y Leví. Queremos a ver si Dios, el Espíritu de Dios no nos controla, lo arreglamos las cosas por las malas siempre. ¿Sí o no? Mismo siendo creyentes, mismo siendo hijos de Dios. Hijos de Jacob, mis hermanos, hijos de Israel, hijos de la bendición. Pero ¿qué pasa? Que la Biblia, que dice la palabra del Señor, Romanos, vamos a leer solo un texto y lo vamos a parar. Romanos 12, 19. Y ya, pues llegamos en el próximo martes. Romanos 12, 19. Alabado sea Dios. Romanos 12, 19 dice,
no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Amén. Voy a repetir, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Hay una gran diferencia, escucha mis hermanos, hay una gran diferencia de mi ira y la ira de Dios. Amén. Hay una gran diferencia de la ira del hombre cuando es la ira del hombre y la ira de Dios. Pero eso lo vamos a hablar en el próximo martes. Amén. Entonces, otra lección que tenemos que aprender de los hijos de Jacob. Amén. Mis hermanos, guardar nuestros corazones. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Que Dios tenga compasión de nosotros. Amén. ¿Sí o no? Que dejemos lugar a la ira de Dios. Porque Él va a hacer las cosas a la perfección. Amén. Pero usted y yo no. Porque Él es justo y santo. Y usted y yo no. Es por su gracia no somos justificados, pero... Amén. Así que dejemos lugar a la ira de Dios. Que sea el Señor el que tenga que vengar, el Señor que tenga que hacer. No lo tome nada por tus manos. No, tiene que ser como yo pienso, como yo digo. Tiene que ser así porque yo soy correcto, yo soy... Pero No. Dios, mis hermanos. Deja que Dios ponga todo en su sitio. Amén. Si el Señor nos ha tratado, si el Señor nos ha castigado también, ¿sí o no? Como cuando hemos practicado el mal, el Señor nos ha castigado. El Señor nos ha también hecho sufrir las consecuencias de nuestros errores, mis hermanos. Pero nunca nos ha fallado su amor. Amén. Así que dejemos el Señor. Amén. Dejemos que el Señor lo haga. Oremos. Padre bendito y eterno. Limpia tu coração nesta noite, limpia tu coração nesta hora. Despójate de la ira, del enojo, deseo de venganza. Despojémonos de las pasiones carnales. Despojémonos de toda perversidad, de todos aquellos pensamientos diabólicos que el enemigo a veces nos envía, a veces lo aceptamos. Rechacemos, mis hermanos, todo lo que tenga apariencia de mal, para que usted y yo no perdamos la bendición. La bendición. Hay muchos Rubén, hay muchos Simeone, muchos Leví. Que Dios tenga compasión. Señor, en el nombre de Jesús, ten misericordia. Ten misericordia. Ten misericordia. Ten compasión de nosotros. Dios de Jacob. Dios de Israel. Ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros. Ten compasión de nosotros. Líbranos, Señor, líbranos de todo mal. Libra nuestra alma de la espada, Señor. Libra nuestra alma de la ira, del enojo, de la carne. No nos deja alimentar la carne, Señor, porque es a través de ella que el enemigo está disfrutando en la sociedad hoy en día. Enséñanos a vivir vida santa, porque hemos sido redimidos por gracia, por misericordia.
Oh Dios de Jacob, ten compasión de nosotros. Los que estamos aquí, los que nos estamos oyendo, los que nos estamos escuchando, hermana Agueda, La Rosa, pon tus manos sobre ella, sobre los hermanos de Soria, Segovia, en toda parte del mundo, Señor, los hermanos de todos los continentes, Latinoamérica, América Central, Señor, América del Norte. Pon tus manos, Señor, sobre los países de Europa. Pon tus manos, Señor, sobre tu pueblo. Circuncida nuestros corazones, Señor. Queremos ser circuncidados. Queremos tener nuestros corazones circuncidados a la palabra, Señor. Ayúdanos a ser fieles hasta la muerte. Tú sabes de las batallas que tenemos, Señor, en el día a día. Tú sabes lo que estamos enfrentando. Cada uno de los que estamos aquí, tú sabes la guerra y la batalla que cada uno está enfrentando, Dios mío. Y de los que nos están oyendo, tú sabes las batallas que ellos están enfrentando. Ayuda, Señor, ayuda, Señor, ayuda. Socórrenos, Señor, y llévanos a la roca que es más fuerte que nosotros, como dice la palabra. Queremos ir a la roca que es más fuerte que nosotros. No nos dejes olvidar lo que hiciste en nosotros, que ya nos sacaste de Egipto, que estamos a punto de entrar en tierra prometida, tierra que emana leche y miel. Pero el enemigo está al acecho. Ayúdanos a vigilar con los oídos, con la boca, con los ojos. Ayúdanos a vigilar con las manos. Ayúdanos a vigilar con los pies. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Porque solo tú, Señor, nos puedes ayudar. Guíanos, guíanos, exhórtanos. Haznos ver nuestra condición. Abra nuestros ojos y oídos espirituales. Abra nuestro entendimiento espiritual, Señor. Desátanos, desata aquel que está atado, que tiene los sentidos espirituales atados, desátalo. Desata el que tiene la alma y el espíritu atado. En el nombre de Jesús, Señor, declaramos libertad, libertad, libertad. Ten compasión de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Sigamos orando en nuestro hogar, en nuestra casa. Nos vamos de aquí, pero no de la presencia del Señor, ¿verdad? Yo sé que es una palabra que quizás dura, mis hermanos, pero es de bendición para usted y para mí. Amén. Es una palabra de bendición para usted y para mí y para nuestra descendencia. Una de las cosas que he aprendido, que el Señor me ha mostrado en la palabra y he sentido en el Espíritu, ¿sabe qué? Porque el enemigo siempre está chinchando para que uno caiga, uno peque, mis hermanos. Porque Él quiere las generaciones. Él quiere llegar a las generaciones. Él quiere que, entonces, si usted y yo fallamos, Él va a tener legalidad en tocar a nuestros hijos. ¿Entendéis o no? Nuestra generación. Por esto usted y yo tenemos que estar aquí. Fallando, se cae, te levanta, te arrepiente, pero tiene que estar de pie aquí en la palabra. Amén, mis hermanos. ¿Sí o no? Amén. En la palabra. Cristo murió, escucha. Estamos celebrando el nacimiento de Cristo, pero celebremos también su resurrección. Murió, pero resucitó. La resurrección de Cristo es la garantía de mi victoria y tu victoria. Amén. Amén. Aleluya. Diga conmigo, yo soy lo que la Biblia dice que soy. Yo tengo lo que la Biblia dice que tengo. Y puedo hacer lo que la Biblia dice que puedo hacer. La victoria es mía. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Damos un aplauso al Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre.
Dios les bendiga, mis hermanos, en el nombre de Jesús. Hasta la próxima. Bendiciones.